y en su alma, no en su cuerpo. No, en el cuerpo todo el mundo se maneja, come, bebe, se regocija, duerme, etc. El problema es que cada ser humano tiene un vacío que solo Dios lo puede saciar. ¿Y cuál es el método que Dios usa para poder saciarte y entonces verdaderamente sentirte realizado o feliz? Se llama el método de la salvación. Y esa salvación solamente se encuentra en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque Dios, número uno, es tu creador. Pero esa fase de creación fue interrumpida por el pecado. El pecado significa transgredir, salirse de la ley, salirse del orden que Dios estableció cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre y lo puso en una posición de obediencia para guardar y sostener el gobierno de Dios. Todo ser humano necesita una vida ordenada y una vida equilibrada para mantener la autoridad y el gobierno de Dios y estar verdaderamente feliz o satisfecho. Si no es así, un ser humano siempre va a andar con un vacío interno. Porque después que Dios creó al hombre, pero el hombre lastimosamente cayó en desobediencia y hubo separación de la vida de Dios, el hombre necesita por esa separación, al volverse independiente y rebelde contra su creador, necesita que alguien lo reconcilie de nuevo con su creador. Y solamente Dios como creador tiene que hacer o buscar un método para salvarlo, para restaurarlo y reconciliarlo, para que vuelva otra vez a estar verdaderamente realizado y satisfecho. En otras palabras, Dios después de crearnos también busca la manera de cómo reconciliarnos. Entonces Él tiene que obrar en algo que la Biblia lo llama el método o el trabajo de redención. ¿Cuándo es que usted viene a ser verdaderamente satisfecho y libre? Y entonces puede alabar y reconocer la grandeza de un Dios todos los días. Cuando usted verdaderamente está satisfecho en su espíritu y en su alma. Y se regocija en sus emociones y expresa gratitud a su Dios porque Dios, amados hermanos, le mostró su amor a través de Cristo. Por eso cuando uno viene a Cristo, experimenta por dentro un cambio. Y va comprendiendo muchas cosas que antes no las entendía. Y que aunque experimentó muchas cosas, nunca se sintió saciado. Siempre había un vacío, siempre había algo. Hay mucha gente que tiene dinero, tiene fama, tiene poder, tiene fortuna, tiene mucho, tiene de todo. Y aparentemente está satisfecho. Aparentemente es feliz. Pregúntele a los que han tenido fama y poder y fortuna y luego cuando han quedado, como decimos en Honduras, pelado, ¿cuál es la reacción? ¿Y cómo se siente adentro? Si se siente igual que cuando tenía las posesiones y la riqueza o siente más vacío. Te aseguro que se sentía igual cuando tenía. Y es lo mismo cuando no tiene. El problema es que él no aceptaba que ese vacío aún lo tenía cuando tenía dinero y que aparentemente estaba satisfecho. Pastor, y está predicando esto y no tiene que ver con la fiesta. Sí tiene que ver, amados hermanos, porque Dios está llamando para libertar las almas. Solamente en la libertad de Dios y en el perdón de nuestros pecados comenzamos a ser saciados nuevamente de parte de Dios en nuestro interior. Amén. Siempre hay un vacío. Y cuando una persona tiene ese vacío, no entiende las cosas de Dios, no las percibe, no reconoce la grandeza de Dios. Puede ver una flor preciosa, puede ver la luz del sol todos los días, puede ver maravillas en la tierra, la fauna, en el mar, los animales preciosos, en los bosques, puede ver maravillas. No reconoce la grandeza y la belleza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, para él, prácticamente es como que ni existe. Solamente cuando uno es redimido y entiende que ese mismo Dios tuvo que pagar un precio para saciar tu alma, entonces tú entiendes la grandeza de Dios y lo reconoces y empiezas a alabarlo y a bendecirlo. Cuando Dios llama a la nación de Israel, que estaba esclava, decíamos ¿de quién? De Faraón, tipo de Satanás, y de Egipto, tipo de ¿qué? ¿A dónde está esclavo una persona? En el sistema del mundo. ¿Y qué es lo que habla del sistema del mundo? ¿Qué es lo que se encuentra en el sistema del mundo?
Solo mentira. No se encuentra verdad. Amargura, celos, contienda, enojo, las reacciones de cólera, de ira, de impaciencia, un montón de cosas. Y no nos damos cuenta que aparentemente esas cosas son buenas. No son buenas. Es que Dios no está en el asunto. Y esa es la atmósfera que nos rodea. Pero cuando Dios llama a la nación de Israel, los quiere sacar de la esclavitud, porque los quiere liberar. ¿Sabe para qué? Los quiere liberar para llevarlos a una posición donde van a tomar una posición de adoradores a Dios. ¿Para qué Dios llama a un ser humano? ¿Para qué lo llama? Te llama para que seas libre, número uno, del pecado. Te llama para que el mundo no te gobierne ni te domine. Y te llama para que entiendas que solamente Él te puede liberar de la influencia y del gobierno de Satanás. Y existe Satanás y el diablo. Satanás y diablo, la palabra diablo significa enemigo y Satanás significa adversario. Si hay un enemigo y si hay un adversario contra Dios y contra todo aquello que es de Dios también. Sí lo hay. Lo único que Él no tiene cachos como se lo imaginan y como lo piensan o lo pintan. No, Él es espíritu y es maligno. Y domina las huestes celestiales que no se ven, porque hay espíritus malignos. Le voy a decir una cosa, están sucediendo en el mundo tremendas cosas que a uno lo ponen que a pensar. De tantas cosas que hacen la gente que no tiene a Dios y cómo puede ser engañada por el enemigo. El hecho de escuchar y de ver una noticia antier y ayer estaba leyendo en la prensa, donde una madre, escuche bien, en una región en África, en Zimbabue, escuche bien, ha salido embarazada de su propio hijo y está diciendo que lo ama y se va a casar con él. En la tribu, porque usted sabe que ahí son zonas de tribus, por cultura, los jefes de la tribu dice, si esta mujer hace esto en muchos años pasados, la ajustician, pero ahora no lo hacen por miedo a la policía. ¿Y qué tiene que ver con todo esto que está predicando, pastor? Lo que le quiero decir es una cosa, un alma que está esclava en la mentira y en la posición del diablo y del pecado, no puede alabar ni glorificar el Señor. Amén. No puede exaltarlo, no puede reconocer la grandeza de Dios. Cree que está haciendo bien cuando está haciendo mal. Esa noticia le da pavor a uno, hermano. Saber que esta mujer está diciendo, no, un momento, mi marido se murió y quedé viuda, prefiero casarme con mi propio hijo antes que con los hermanos de mi esposo que murió, porque por eso yo pagué un precio y lo eduqué, por lo cual ahora yo quiero esperar un buen resultado. ¿Cuántos quieren alabar al Señor de verdad aquí? Amén, amén. ¿Cuántos quieren entender que hay un Dios vivo, santo y puro, al cual usted va a volver y un día le va a dar cuenta? Amén, amén. La Biblia dice que le vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos, lo bueno, lo malo, mientras estamos en el cuerpo, en la tierra. Y la vida aquí es muy corta. ¿Qué quiero decirle con esto? Veamos lo que David, libro de los Salmos, a ver si me ayudan por ahí. David decía, ¿y cómo nosotros podemos hacer fiesta reconociendo la grandeza de Dios? ¿Por qué hay que alabar al Señor? ¿Por qué? Yo le puse la expresión y la vivencia de la alabanza. Alabar es reconocer la grandeza de Dios y agradecerle y venir ante su presencia con agradecimiento, con gozo, con alegría. Y a través de nuestras emociones como alma, sentimientos, pasiones y deseos, con nuestro espíritu y con nuestra mente y corazón, expresar a través de nuestro cuerpo la gratitud a nuestro Dios. Y veamos cómo a través de los salmos, una experiencia de vivencia de alabanza, en su mayoría, este hombre llamado David reconoció las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, y podía alabarle, y podía gozarse, y podía cantarle, y podía danzar delante de su presencia y hacer fiesta. ¿Quién es el único que hace fiesta sino aquel que verdaderamente es plenamente libre? Amén, Señor. Nadie me puede decir de que es libre, aunque vaya a una discoteca, a una barra, se beba el alcohol, se meta las drogas que quiera y después me va a decir de que es verdaderamente libre. No, está peor que cuando llegó a ese lugar. Amén. Eso no es libertad.
Ese es un pasatiempo de vanidad y de la mentira y del engaño, del pecado que adentro te engaña y por afuera el sistema del mundo te maneja y te gobierna y no te das cuenta. Ser verdaderamente libre solamente es y se encuentra en Jesucristo. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que en Él cree, dice, sería verdaderamente libre. Salmo, la vez pasada decíamos el Salmo 7, 17 y 9, 1 y 2. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 30, 9 al 12. Y veamos lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. Salmo 39 al 12. Dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Pero primera pregunta: ¿te alabará el polvo? Tercera pregunta: ¿anunciará tu verdad? Vamos a continuar hasta el 12. Yo creo que ponga atención. Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El 11 y hasta el 12. Has cambiado, escuchen bien esto, esta es expresión de David. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Quiero entender que cilicio era un saco que se ponía en la persona con ceniza y se humillaba, y eso era muy terrible porque la ceniza en la carne puede pelarla. Es algo muy fuerte, y cubrirse ahí con el calor y todo no es fácil. Era algo de dolor. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cómo no podríamos nosotros esperar el ejemplo de la noticia de esta mujer que pueda decir esto? ¿Cómo? Solamente cuando reconozca la condición que está haciendo y la que tiene engañosa con su hijo. ¿La vamos a juzgar? Nosotros no podemos juzgarla. Nuestra oración es que, como ella y como muchas que están pasando y haciendo cosas terribles, porque el pecado es de diferentes formas, es pedirle que Dios abra los ojos de su entendimiento y sea verdaderamente libre y pueda reconocer que Dios la puede libertar de su pecado. Quiero volver a repetir un poquito y póngame el número 9, porque son buenas las preguntas. ¿Usted sabe que usted y yo vamos a salir del cuerpo un día? Amén. Así como nacemos, así también nos tenemos que partir. Y no debemos de engañarnos, porque la gente cree, no. Aquí la vida, mientras esté en el cuerpo y en la tierra, hay que vivirla. Porque hay que disfrutarla y gozarla. Porque cuando el cliente se parte, ahí termina todo. Espérese un momento. Porque lo que muere es la parte externa y visible, material, que se llama el cuerpo. Pero el alma es invisible y es espíritu. Y el espíritu vuelve a Dios. Por lo cual el alma no muere en esta tierra, continúa en el mundo sobrenatural espiritual y vuelve a Dios. Y no es el cuerpo, la materia, que se va a presentar delante de Dios para dar cuentas, ni en la sepultura tampoco los muertos alaban a Dios. Por eso pone la pregunta de este hombre. David era muy real. Con el tiempo corto que vivía en la tierra, él entendió que la vida en el cuerpo era corta y que había que aprovecharla para decirle a Dios: mientras tenga vida, yo te quiero alabar, yo te quiero exaltar, yo quiero cantar, yo quiero expresar con mi cuerpo las emociones de mi alma y de los hechos beneficiosos que tú has hecho a mi vida. Por eso él dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Los muertos alaban? Hermano, la prueba se pasa de conocer y dar lugar para que Dios nos conozca aquí en la tierra. Cuando el cliente sale del cuerpo y tiene la experiencia de la muerte física, la cuestión ya cambia. Nadie regresa a este mundo para decir, porque hay una experiencia de alguien que murió y quiso regresar y decirle: Padre Abraham, mira a ver si me permiten ir a avisarle a mis hermanos, que tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar y sean atormentados. Y le dijo: no, lo siento, pero hasta la palabra de Dios, el evangelio de Dios que se predica allá. Si tus hermanos no creen a la palabra escrita, aunque tú vayas después de los muertos, no se van a repetir, no van a venir aquí. Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usted cree que en el propósito de Dios usted va a aguantar más en el cuerpo? No lo sabe, ¿verdad? Si está en el propósito de Dios, no va a haber nadie que te mate, ni enfermedad, ni diablo, ni demonio. Vas a cumplir el propósito de Dios y vas a morir con salud y en tu vejez, o cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios. Así de sencillo.
Pero mientras estés en el cuerpo y haya aliento y vida en el corazón, hay que alabarlo. Hay que reconocer su grandeza y hay que estar preparado, porque el día viene donde hay que presentarse delante de él. Y David le hace esas tres preguntas. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, porque la carne material se lo come a los gusanos y se vuelve polvo y todo. Y tercero, ¿anunciará tu verdad? ¿Acaso en el mundo espiritual necesita anunciarse la verdad? Son los vivos aquí, los vivitos y coleando, a los cuales hay que anunciarle la verdad. Y es en cuerpo, en alma y en espíritu que hay que hablarle de Cristo a la gente y decirle: Cristo marca una diferencia en tu vida. Si lo hizo en mí, también lo quiere hacer en ti. Amén, amados. Y rápido los tenemos que leer, ¿verdad? Otra vez, mi amado hijo ahí, el 10. Por eso es muy importante: oye, oh Señor, porque esto es como una oración. Oye, oh Señor, ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Versículo 11, dice: has cambiado. A mí me encanta eso, porque cuando yo vine a Cristo, el Señor cambió mi lamento en baile. Amén. Llevo por dentro una fiesta de un gozo eterno. Amén. En las buenas y en las malas yo me gozo porque hay alguien que me ha saciado. Amén. Cuando yo le di mi vida a Cristo, hermano, fue una experiencia gloriosa, y yo creo que con usted también. Amén. Hay algo que te sacia en tu vida, en escasez, en abundancia. Como sea, tú le das la gloria al Señor, porque no depende de lo material, ni de lo que existe en este mundo, sino depende de tu Dios, pero que ahora es también tu Redentor. Sí, Señor. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio, o sea, me sacaste de la agonía, del aprieto, del dolor, y me ceñiste de alegría. Y el 12, eso es muy importante. Por tanto, aleluya, diga conmigo: por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Déjenme decirle algo. Yo le pongo, como dicen los cubanos a esto, le pongo el cuño, que es imposible estar callado cuando tú tienes la vida de Cristo adentro. Algo va a explotar desde adentro y va a ser como un volcán, que vas a manifestar la gloria de Dios y vas a decirle: Señor, no me puedo quedar callado, yo tengo que decirle a otro que Cristo es vivo y es real. Y soy libre. Y nada me gobierna. Soy esclavo y siervo, pero de Jesucristo. Amén. Para alabarlo y glorificarlo. Y mientras tanto me fortalezco y lo espero. Amén. Señor, amén. Amén, amados. Amén. Me encanta. David era un hombre de Dios. Entendía el corazón de Dios y sabía cómo allegarse ante la presencia de Dios. Salmo 42, 5 al 11. Nos dice lo siguiente. Salmo 42, 5 al 11. Aleluya. ¿Cuánto están entendiendo la palabra? Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Tenemos ahí? No. Salmo 42, 5 al 11. Mientras sale en la pantalla, dice: ¿por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han tenido esos días de agobio adentro? De agonía, de lucha, de ansiedad, de preocupación, de miedo. René, ¿tú has tenido miedo, ese temor, esa angustia por dentro a veces en tu vida? ¿Te has sentido angustiado, debilitado, preocupado, en ansiedad? Mira qué buena pregunta. Que David experimentó lo mismo que usted en estos años y en estos tiempos podemos experimentar. Qué lástima que mucha gente, cuando se levanta, ¿verdad?, como no conoce a Dios, no sabe si con el pie derecho o con el izquierdo levantarse, si ir al brujo, al zodiaco o al horóscopo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque hay algo adentro que lo hace estar en ansiedad, en miedo, en temor, en inseguridad, en incertidumbre. Y no sabe a quién recorrer o a qué fuente ir para sentirse complacido, amparado, satisfecho, cubierto, y no tener miedo, y no tener inseguridad, etc. Y esa lucha es una vivencia al diario en la vida de los seres humanos. Cuando viene el momento de la renta, no hay dinero, cuando hay que pagar los biles, cuando falta acá, cuando a mi hijo le pasó algo, cuando estoy acá, cuando me dieron una noticia
cualquiera que sea, siempre como que entra en pánico, en ansiedad. Déjeme decir una cosa. Este hombre experimentó algo. Y miren lo que dice. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Espera en quién? Dios. Dice, espera en el brujo. Espera en la economía de Estados Unidos. Espera en el cambio que los gobiernos humanos van a dar. Espera en que tu mamá te va a ayudar. Espera en que tu novia te va a sustentar. No, dice, espera en Dios. Y David no está recibiendo consejos de una segunda persona. Es en sí mismo que está hablando. Es su espíritu que está conectado con Dios, que aunque su alma está desfalleciendo en sus emociones, en su voluntad y en sus pensamientos, su espíritu está fuerte y conectado porque conoce a su Dios y le dice, oh alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Usted me dice, pastor, y usted sabe la situación que estoy pasando. Mijito o mijita, como dice Miguelito, si las mismas angustias puedo pasar que tú, aquí todos somos iguales. Estoy igual en un cuerpo y soy un alma como tú. Y cuando doblo mis rodillas, he aprendido que en las malas, más en las malas, es cuando más debo de levantar mis manos, aunque no sienta levantarlos. Es que no es porque lo sienta, es porque creo que hay un Dios que me ama. Y aunque mi cerebro y mi sentimiento digan, las manos te pesan, las levanto, le guste o no le guste a mi alma. Y le digo, tranquila, tranquilo, cabrerita, que hay un Dios que te espera, que hay un Dios que te fortalece, que hay un Dios que te ama. Y si te creó y ahora te redimió y pagó un precio por ti, es porque hay un propósito que cumplir en tu vida y a través de tu vida. Amén. ¿Usted ha aprendido a decirle, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, ¿o no ha aprendido? Bueno, hoy se lleva el aprendizaje. Y si no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela y deje que Cristo gobierne. Amén, mis amados. Amén. Muy importante. ¿Hasta dónde tenemos esto aquí? Al 11. Sigamos leyendo. Dios mío, mi alma está abatida de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Acuérdese que David vivía allá. ¿Cómo le puede decir usted? Señor, mi alma está abatida dentro de mí. Tengo problemas, tengo angustia. Por tanto, desde la tierra de Miami, yo me acuerdo de ti. Desde Colombia, desde Cuba, yo me acuerdo de ti. Amén. Esto es muy importante. Desde la tierra de Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. 7. Un abismo llama a otro la voz de tus casas, todos sus antes y sus olas han pasado sobre mí. O sea, significa problemas, angustias. Pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. 3 cosas muy importantes en este versículo que David entendía que venían de parte de Dios. Número 1, pero de día, aunque la cuestión se ponga difícil y venga y la noche se ponga muy oscura en tu vida o en mi vida, si estás creyendo a Dios y eres de Dios y estás en el propósito de Dios, en el amanecer algo bueno vendrá de parte de Dios. Amén. Pero de día, al amanecer, el Señor dice, enviará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de ¿qué? Cosa muy importante. Nunca crea que va a faltar la misericordia de Dios, porque Él se ha proclamado un Dios que es grande en misericordia. Amén. ¿Cuántos han sido alcanzados por la misericordia de Dios? Amén. Levante su mano. Amén. Levante su mano y diga, yo he sido alcanzado por la misericordia de Dios. Y no hay cosa más preciosa que la misericordia de Dios. Aún en los momentos más difíciles, quizás con lágrimas, pero habrá momentos en que tu espíritu es el que gobierna. Y aunque tu alma está batiendo, si está en problemas, tu boca se va a abrir
para elevar un cántico de victoria, porque no estás confiado en ti mismo, sino en el Señor, en su palabra. Y de noche o a cualquier hora, un cántico vendrá y estará conmigo. Y algo muy importante, nunca dejes de orar, sobre todo en los momentos más difíciles. Siempre Dios estará ahí y siempre ha estado esperando tu ruego, tu oración, tu petición para escucharte. Y la Biblia dice que Él no nos ha dejado desamparados, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Amén, amados. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Buenas preguntas. Hay veces que uno puede preguntar esas cosas. ¿Le ha pasado a usted algunas veces que cree que Dios se ha olvidado de usted? ¿O solo a David? No. Hay momentos que se va a ver usted como querer expresar, decir, Señor, ¿será que ya tú no estás conmigo? ¿Será que me has abandonado? Porque la soledad viene, hermano. Y dice un dicho, ¿verdad? No hay más mal acompañante que la soledad. ¿Cuántos han experimentado esa soledad? ¿Verdad? Porque hay mujeres que aman soledad. No nos estamos refiriendo a eso, soledad. Es terrible. Cuando se sabe aprovechar la soledad, tomando en cuenta a Dios, se puede vencer. Dice, versículo 10. Como que hieren mis huesos, mis enemigos se afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Hay veces que en la angustia, en vez de alguien levantarte el ánimo, te puede decir, ajá, ¿y cuál es el Dios en que tú confías? Síguelo alabando, sigue clamando, sigue testificando de Él que eres real, y tú mismo te estás muriendo. Alguien puede venir a decirte esas palabras. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a seguir sustentándote? ¿Vas a decir diciéndole, oh no, alma mía, no importa lo que me diga el mundo, entiendo que ese no conoce a Dios, yo voy a seguir creyendo a Dios? Esos son los momentos de prueba, pero que Dios está de por medio. Diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y en el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Hermano, el hecho de alabar a Dios solamente son los momentos buenos y bonitos. No, Señor. A Dios se alaba en los momentos de angustia. Y en esos momentos de angustia, la Biblia le dice sacrificios de alabanza. ¿Hay sacrificios o hay alabanza de júbilo? Sí. Y qué lindo, ¿verdad? Que cuando todo se siente bien, usted puede con libertad saltar y gritar y decir, Dios vive y Dios es real y amo a mi Señor. Pero en los momentos difíciles, déjenme decirle, esa alabanza se le pone un título, sacrificio de alabanza. Son unos momentos donde el estado de ánimo puede estar por bajo, pero el estado de ánimo tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con el alma, con la voluntad que no está, como quien dice, dispuesta para colaborar con Dios, y a donde la mente, escuche bien, puede ser engañada e influenciada por el enemigo para dejarte que no entiendas que Dios está contigo. Por eso a Dios hay que conocerlo y estar conectado con el Espíritu. Digan conmigo, con el Espíritu. ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo está compuesto un ser humano? Con espíritu, alma y cuerpo. Se alaba y se glorifica a Dios a través de las emociones. Sí, el alma es la que alaba al Señor, pero se adora con el Espíritu, porque con el Espíritu es que se conecta, porque Dios es Espíritu. Y cuando tu espíritu conoce a Dios y tiene la vida de Dios, aunque tu alma esté abatida, va a seguir adelante. ¿Aló, hermano? Vas a seguir adelante. No tengas miedo cuando hay momentos difíciles, porque los tiempos de alabanza es en los tiempos buenos y también en los tiempos difíciles. Aleluya. Salmo 50, versículo 14 al 15, y vamos a leer el 23. Aleluya. Salmo 50,
14 y 15, y luego leemos el 23. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Son importantes estos versículos? Espero que usted los anote o los lleve en su mente y en su corazón, y quisiera que nunca se le olvidaran. Porque estos versículos no quedaron en la historia ni plasmados en el libro sagrado llamado la Biblia para que quedaran como un simple poema. No, quedaron plasmados ahí porque fueron las experiencias de un hombre. Escúcheme, como usted y como yo. Lo único que él vivió en otros tiempos, y a nosotros nos han acontecido otros tiempos. Pero de ahí la situación es igual. David tuvo sus problemas y sus persecuciones, pero usted tiene las suyas y yo tengo las mías en pleno siglo XXI. ¿Hay diferencia entre David y nosotros? No. Estaba en un cuerpo y era semejante a usted y a mí, como alma. Tuvo su tiempo y su era. Eso ya pasó, pero quedó plasmado para que tú aprendieras de la experiencia de ese hombre y te aprovecharas de esta palabra. Dios es sabio en su sabiduría. ¿Sabe por qué dejó su palabra escrita y la experiencia de este hombre? Y me encanta, porque en el 14, ¿qué es lo que dice? Lo leemos otros dos. La otra vez dice, sacrifica a Dios, ¿qué cosa? ¿Cuándo es que se sacrifica la alabanza? ¿Cuando todo está bien? No, Señor. Cuando hay momentos difíciles y de angustia, allí es donde tu corazón y tu mente y tus labios se tienen que abrir para confesar las grandezas y las maravillas de un Dios fiel. Y si has hecho votos, Señor, pero es que con este problema que tengo, ¿cómo voy a pagar si yo te prometí algo? No, ahí dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si tienes compromiso con Dios, pídele que te ayude para cumplirlos con Él. Amén. Si lo haces, lo siguiente es importante. En el 15, e invócame en el día de la angustia. ¿Y qué es lo que dice? Te voy a aplastar y te voy a dejar solo. Y te libraré y tú me honrarás. Denle un aplauso al Señor. Pastor, esto no es fácil. ¿Quién dice que la vida es fácil en la tierra? Desde que el hombre desobedeció a Dios, las cosas se complicaron. Se complicaron para Dios y se complicaron para usted y para mí en esta tierra. No las complicó Dios, las complicó el ser humano que se separó y se apartó de Dios. Y sigue apartado de Dios. ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Dios se encarnó en la persona de Jesús? ¿Sabe para qué? Para ponerse como un puente, para pagar un precio por la humanidad y hacer que la humanidad no se perdiera, sino que fuera, ¿qué cosa? Reconciliada con su Creador. Por eso es el Evangelio. Pero ¿quién dice que después de predicar a Cristo y que alguien lo acepta y comienza a perseverar en la vida como nueva criatura en Cristo, es fácil las cosas? No, las cosas siguen igual, hermano. La única diferencia es que ya no estás solo. Ya no estás solo. Tu fe, tu esperanza, tu confianza está en el Dios que te ha alcanzado y te ha abierto el entendimiento espiritual para que lo conozcas, porque si Él mismo no abre tu corazón, no abre tu mente, no abre tus sentidos espirituales, tampoco lo conoces. Esa es la gran diferencia entre las religiones. Las religiones son iniciadas. Los precursores, los pioneros son hombres. Y ellos mismos se vuelven dioses a las personas. Y hombres siguiendo a otros hombres. No. Dios no es hombre para mentir. Y aunque se hizo hombre por causa tuya y mía, porque un ser humano tenía que pagar el precio para liberar a otro ser humano. Por eso es que se hizo carne. ¿Vale la pena servirlo? Sí. Porque no se adora a un Dios que quedó muerto en la cruz. Su cuerpo y su humanidad ahí fue maltratada, y su sangre salió gota a gota para perdonar y limpiar pecado, y su muerte nos libra. Pero la palabra de Dios dice que resucitó con poder y gloria. Y a ese Cristo resucitado, y de ese Cristo maravilloso, lleno de poder y eterno, que nadie lo destruye ahora, y que ninguna cruz y ni 1000 bombas atómicas lo van a destruir, es al que adoramos. Amén. Y el que esperamos. Amén. Y el que está preparado.
Pero aquí en esta tierra, donde hay que aprender a alabarlo. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Aleluya. Y el 23, el versículo 23. El que sacrifica alabanza, eso no es fácil, pero se puede hacer en el nombre de Jesús. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. David estaba comprometido a exhibir la justicia y la gloria y los beneficios de Dios con su propia vida. Y no solamente pensaba en él, pensaba en los demás. Cuando Dios te ha liberado, cuando Dios te ha hecho un bien y un favor, nunca te quedes con los beneficios solamente para ti. Entiende que puedes ser instrumento en las manos de Dios para guiarlo a la salvación del Dios Altísimo que te ha salvado a ti. Eso es parte de la alabanza y del sacrificio. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Aleluya. Salmo 69, 30 y 31. Un poquito más adelante. Miren que acá hay todos los salmos. Salmo 69, 30 y 31. ¿Estamos aprendiendo, mis amados? ¿Estamos entendiendo? Aleluya. ¿Lo tenemos ahí? Aleluya. Muy bien. ¿Alabaré yo el nombre de Dios con qué? Ah, pastor, pero si yo no tengo el don de canto. Yo les digo una cosa, aún en el baño, cuando usted escucha una de esas canciones, sobre todo del pasado, que le pegó en el corazón y con las cuales se enamoró, mi hermano, aunque no sabía cantar, usted intentaba cantarlas. ¿Cuántos intentaron cantar hasta en inglés sin saber en los tiempos de los 70 y 80? Y no sabía ni papa, pero los Bee Gees y esas cosas por ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Se las aprendía bien. Y aunque no sabía ni siquiera el ABC de inglés, pero se fajaba. Y más si era inspirado, ¿verdad? Por la muchacha que estaba ahí. E ir al salto del Night Fever. Pastor, usted es tan viejito. No, no tanto, ¿verdad? John Travolta. Pasé los 70 y los 70 y los 80. John Travolta. John Travolta. Olivia Newton-John. Newton-John. ¿Qué queremos decir con esto? Dice, ¿alabaré yo el nombre con qué? No me diga que usted no puede cantar. Quizás no sea un profesional, pero usted canta. Pero del pastor como un callo ronquito, no importa. Pero aquí dice la Biblia. David decía, yo alabaré el nombre del Señor con cántico. Lo alabaré con alabanza. Amén, amados. Amén. Y es que cuando tú recibes el favor de Dios, con los labios, así como se usan para maldecir, para chismear y para muchas cosas y para charlatear y para hablar más de lo que no se debe de hablar, pues ¿por qué no abrir la boca y usarla para bien y para bendecir al Dios vivo que te ha hecho bien? Amén, amados. Y me encanta porque David decía, yo alabaré el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. ¿Recuerda que ese día viernes nos gozamos aquí? Amén. Le aseguro que no vamos a ir planeando otro día en el cual este salón va a estar vacío, para que usted se goce con la música y con su cuerpo exprese la alabanza y su gratitud a Dios y se goce. Amén, amados. Y deje que Dios va a responder, porque Dios se goza en el pueblo que se goza delante de su presencia. 30 y 31. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey. Me gusta esto. O becerro que tiene cuernos y pezuñas. El problema es que en los tiempos antiguos David vivió en los tiempos de la ley. Según la ley, para acercarse y alabar a Dios, se tenía que hacer a través de sacrificios, sobre todo cuando la persona pecaba o hacía algo malo en la nación de Israel. Entonces lo que tenía que hacer la persona era venir al sumo sacerdote y según su maldad, que lo separaba de Dios, tenía que traer algo que sacrificar. El buey era uno de los animales que se pedían. El becerro, la cabra, algunas clases de aves se pedían para sacrificio. Ahora, note que David dice, y agradará al Señor, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué hablamos en el 30? Sacrifica a Dios, ¿qué cosa? Alabanza. O sea, más
que el sacrificio de un buey, que la carne y la sangre que se presentaba delante de Dios para que la persona se sintiera reconciliada con Dios en aquel tiempo, antes de venir Cristo, vamos hermanos, ahora en los tiempos de la gracia, no en los tiempos de la ley, David vivía en los tiempos de la ley, pero alababa en la gracia, porque conocía la misericordia de Dios. Entonces él sabía que su cuerpo era mejor que el cuerpo de un buey y de un becerro. Porque el becerro tenía lo suyo, pero él tenía que experimentar en carne propia el acercarse a su Dios, a su espíritu, y en su alma, aunque estaba abatido, sacrificaba a Dios alabanza, porque conocía a su Dios. ¿Conocer a Dios? Sí, más que cualquier cosa es dejar de conocer por Él a uno. Y me encanta. Y agradará mi sacrificio de alabanza más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Y es cierto. Llegó un tiempo en que Dios dijo a la nación de Israel: estoy hastiado de los sacrificios de ustedes, de sus animales y todo. Porque los animales lo matan y todo. Pero el corazón de ustedes está apartado de mí. Me alaban y me glorifican de labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Dios dice un día: voy a hacer un pacto en el cual yo voy a poner mi espíritu en ustedes, y toda carne me alabará, y toda carne me conocerá, y toda carne sabrá que hay un Dios, porque no voy a estar por afuera, voy a meterme en ustedes, voy a vivir en ustedes. David no tenía a Dios afuera, David tenía a Dios por dentro. Lo conocía, estaban conectados en su espíritu. Por eso su alma, en las buenas y en las malas, sacrificaba alabanza a Dios. Pastor, ¿y esto funciona? Sí, funciona, más que $1.000 millones. Amén, amén, aleluya. Sí, eso no tiene precio. El único precio es el que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a otro salmo. Salmo 92:1. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Amén. Aleluya. René, ¿estás entendiendo esta palabra, hijo? Qué bueno, me alegro. Yo esa pregunta, ¿verdad? Porque es muy importante entender de que las personas que ven aquí entiendan el mensaje de la palabra de Dios. Salmo 92:1. Estamos muy precioso. Pero David decía, y es algo que no podemos negar. Siempre lo expresamos y decimos, diga conmigo, Dios es bueno. Una vez le preguntaron al Señor Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo al muchacho que se acercó al hacerle esa buena pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas Maestro bueno, si bueno solo Dios? Porque Él era Dios encarnado. Amados hermanos, es que Dios, solo Dios es bueno. Tú y yo, mientras no estamos en la justicia y en la bondad de Dios en Cristo Jesús, no somos buenos. No hay nada bueno en nosotros. Ay, pastor, si yo era bueno antes de venir a Cristo y ahora soy mejor. Mentira, antes de venir a Cristo usted no era bueno. Ahora que está en Cristo es que la bondad de Dios le hace bueno. Y entonces aprende a tener paciencia y a soportar a los demás. Y a no pensar tanto en usted. Pero antes que le machucara un poquito el callo, le hacía el izquierdazo a la persona porque pensaba en sus propios intereses. Y no me va a decir que no, porque la naturaleza por dentro te levanta un espíritu de egoísmo y de vanagloria y de egocentrismo, que solo piensas y peleas por tus propios intereses, no piensas en los demás. ¿Está enojado, pastor? No, hermano, yo no estoy enojado, estoy predicando y enseñando. Pero sí le digo una cosa, que solo Dios es bueno. Y me encanta porque David dice, aleluya, Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. ¿Qué cosa? Altísimo. Por la bondad de Dios. Porque Dios mostró su amor, su misericordia, su paciencia y su bondad, y todo lo dio por nosotros. ¿Acaso no es bueno alabar al Señor? Amén. ¿No es bueno cantarle al Señor? Amén. ¿No es bueno entender de que en su bondad Él te alcanzó, te perdonó, te salvó, te liberó, te ama, te cuida? Amén. Te hace bien, no te engaña, te habla la verdad porque Él es la verdad. Amén. Y me gusta porque dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos ¿a quién? No al nombre del ídolo, como nos enseñan muchas veces, bajo engaño o por cultura. No,
Hay un nombre que vale la pena alabarlo. Dios tiene un nombre. Y la Biblia dice que Dios puso un nombre en esta tierra y se manifestó con un nombre, y en ese nombre hemos sido levantados y reconciliados. Su nombre es Jesús. Aleluya. Es en ese nombre que alabamos al Padre, y es en ese nombre que nos gozamos, y es en ese nombre que decimos, Señor, bueno es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Cualquier cosa, no, no, no. Oh Altísimo, solamente hay un Altísimo, y es el que hizo los cielos y la tierra. No necesitas un ídolo, porque Él, amados hermanos, no lo puede contener un ídolo, ni todo el universo lo puede contener, porque Él es grande y maravilloso. Los científicos de la NASA se están dando cuenta que entre más estudian el espacio sideral, más descubren constelaciones, amados hermanos. Si en la pequeña que nosotros vivimos tiene más de 100 millones de estrellas, aleluya, imagínense todo el universo, y lo hizo Dios. Gloria. Por eso, sí, en momentos difíciles, sobre todo, el sacrificar alabanza agrada a Dios. Llegará el momento en que ese sacrificio te exaltará y te levantará en libertad de gozo. Y dirás, ciertamente el Señor está conmigo y nunca me ha dejado. Creía que no estaba conmigo, pero ahora veo que me ha levantado. Cuando miraba o pensaba que no estaba conmigo, estaba engañado. Él me llevaba en sus brazos. Aleluya. Por eso vale la pena alabarlo. Me encanta esto y la experiencia que estamos teniendo, porque yo estoy pidiendo, Señor, despierta los corazones de tus hijos a que te conozcan. Provócalos, provócanos, despiértanos, abre nuestra boca. En Honduras decíamos, abre la jeta. Bueno, abramos la jeta para el Señor. Si antes hablamos tonterías o boberías, ahora abramos nuestra boca y desde adentro expresamos alabanza a nuestro Dios, agradecimiento a nuestro Dios. Decía el hermano José, aún por cosas sencillas hay que agradecerle. Cada día, si te levantas y tienes el aliento en tu vida y estás con tu esposa e hijos y tienes ahí y vas a tu trabajo y puncha la tarjeta o lo que sea, de una u otra manera, alaba al Señor. Porque bueno es Él. Salmo 95, 1 al 3. Miren que vamos ahí continuamente con los salmos. 95 del 1 al 3. Me encanta este. Mira lo que dice. Venid, vengan, aclamemos así, con el estado de ánimo y con los pies arrastrados. No, hermano, cuando usted venga a estas reuniones, entienda que es reuniones no de muertos. Aleluya. A usted no viene una funeraria aquí, y si viene ahí cabizbajo, usted viene a avivarse. Aleluya. Porque aquí no se predica muerte, se le advierte contra la muerte, pero aquí se predica vida. Y le pido al Señor que cada individuo que venga aquí entre por esas puertas con acción de gracias como iglesia, como pueblo santo, y entienda que viene a aprender de cómo alabar y exaltar a Dios y cómo allegársele ante su presencia. Y me encanta. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca? Dice la palabra. Cristo es la roca. El simbolismo es la base de tu fundamento, donde tu vida se debe de ordenar y es libre y es perdonada. Cristo es el fundamento para que no te hundas. Una casa tipo de la vida de cada ser humano necesita un fundamento. Ningún edificio, ninguna casa que no tenga un cimiento, aunque se levanten las paredes, amados hermanos, conlleva un grave peligro. Tarde o temprano se va a destruir. ¿Sabe por qué? Porque no tiene fundamento. Y la palabra nos dice que Jesús es la roca de vida, es la roca verdadera, y en Él descansamos y en Él está nuestra vida. Por eso me encanta. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Qué otro versículo decimos ahí? Del 1 al 3. 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Me gusta esto. Si usted ve al pastor que le hace así, poco loco, levanta, lo que sea,
No se preocupe, que yo he aprendido a vencer ese complejo de pena. Ay, santo. Sí, porque ¿qué dirá el vecino? Pastor está sobado. No, yo pensé antes y todavía está más loco que saber qué. Pero cuando yo empecé a probar el buen vino, en la experiencia del Espíritu Santo, y empecé a entender la palabra de Dios, de que Dios no necesitaba algo enfrente, sino que estaba en la atmósfera espiritual. Aleluya. Entendí que yo podía llegarme ante su presencia con alabanza, aunque no lo vea, es mi alabanza la que provoca su presencia. Aleluya. Es mi alabanza en mi corazón y en mi espíritu que Él hace que se mueva dentro de mí y llene la atmósfera del lugar donde tú estás. Si viene uno que viene triste y todo agachapado y quemado y de maltratado y desventurado del mundo, pero si te acercas a ti como una brasa que está encendida en la alabanza, lo puedes contaminar y contagiar para bien. Entendamos que cuando usted viene aquí, aunque alguno de sus hermanos viene como ahí todo con la capa caída, aquí se va a levantar. Porque hay un pueblo que alaba, que ha aprendido a exaltar a su Dios. Y es bueno. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cántico. Que se abra tu boca, que se levanten tus manos, que se muevan tus pies. Aquí no hay religión, aquí tú puedes danzar, puedes brincar. Eres libre, nadie te tiene atado. Dios te llamó para ser libre. Versículo 3. Porque, ¿qué es lo que dice ahí? Porque Atributos de Dios. grande. ¿Por qué el destino de ser alabado? Él es grande. Porque Él es grande. Diga conmigo, Dios grande. Grande. Le enseño algo. Aprenda algo. Porque en la cultura y en la religión nos enseñaron algo. Ay, es que Diosito está conmigo. Y yo siento que Diosito, mi papito, está conmigo. Nunca llame a Dios Diosito. Ni mito ni feo. Porque Dios no es Diosito. Dios es Dios grande. Y la grandeza es uno de sus máximos atributos. Tenemos un Dios grande. Diga conmigo, Dios es grande. Al diablo no le gusta esto. Al diablo le gusta rebajar a Cristo y rebajar a Dios. Diositos hay muchos, con D minúscula. El Altísimo, el Poderoso, el Majestuoso, el que hizo los cielos y la tierra. Dios es grande y Rey sobre todos los dioses. Por eso vale la pena alabarlo. ¿Funciona esto, pastor, de abrir la boca y de danzar Sí funciona, porque lo estás haciendo para tu rey. David un día lo hizo siendo rey de Israel. Y su mujer lo estaba viendo ahí. Y el hombre en su pasión de alabanza al Señor. Usted sabe que en aquellos tiempos no usaban pantalones como nosotros, ¿no? Eran unas patas, una especie de vestidura doble, por encima y por abajo. Y los calzoncillos no como los Calvin Klein que usamos nosotros, sino que era una especie de calzones hechos de lino y amarrados. Entonces cuando David danzaba, se le miraban las piernas y todo, y él no le importaba porque estaba danzando para su Dios. Pero su mujer lo miró, lo criticó y le dijo: ah, ¿cómo ha quedado el rey de Israel hoy delante de su sierva? Como un cualquiera y como un vil. Hermano, mejor no hubiese soltado esas palabras de maldición sobre David. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que David fue ungido con aceite por el profeta Samuel. Y como ungido, era el ungido, no de Israel, era el ungido de Dios. Era el rey de Dios. Aunque Dios lo había puesto ahí era para gobernar a la nación tenía que respetar a David, porque era autoridad y representaba a Dios. Y su mujer, en ignorancia, lo criticó y lo maldijo. Y le dijo: hoy has quedado como un cualquiera delante de tu pueblo y de tus siervas. David le respondió: para ti será que he quedado como un cualquiera. Y quizás tú me has visto como un vil. Pero aún me haré más vil por causa del Señor. Y voy a seguir danzando. Desde ese día, dice la palabra de Dios, que Mical no concibió hijos, quedó estéril para siempre. Y para que una mujer no pariera hijos en aquel tiempo,
era lo más doloroso, por causa de lo que le dijo a David. Nunca te des por vencido. Cuando vengas a este lugar como iglesia, no dejes que los espíritus picaítas interrumpan y resistan tu expresión hacia Dios. Porque siempre va a haber una Mical por ahí que va a decir: qué ridículo el hermano Cabrera, qué ridículo Peter. Estamos orando para que Peter sea libre y tenga esa expresión del Señor. Aleluya. Praise the Lord, Peter. In Spanish. In Spanish. Déjeme decirle, Dios te ha llamado para ser libre, y en esa libertad es para que exprese lo que Él ha hecho en y a través de tu vida, no para otra cosa. Por eso es bueno vencer los complejos de pena, de miedo, de inferioridad, complejos en los extremos, de superar que aquí entramos y los creemos más que los otros. No, no, olvide, los complejos y los extremos son peligrosos, no valen delante de Dios. Y es muy importante entender esto, mis amados. Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vale la pena alabarlo. Salmo 96, 1 al 6. Más adelante, imagínense, esto está rápido. Dice: cantad al Señor, ¿qué cosa? Cantad al Señor, ¿qué cosa? La segunda parte: toda la tierra. Canten al Señor, bendecid su nombre. 96, 1. Anuncien de día en día, ¿qué cosa? Su salvación. Proclamen entre las naciones, ¿qué cosa? Su gloria. En todos los pueblos, sus maravillas. Porque grande es Dios. Y grande. Perdón, estaba leyendo aquí, estoy acá. Para que había puesto la parte. Dice: porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Voy a repetir el 4. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué cosas son? Ídolos. Mira, hermano, cuánto dolor me da a mí. Y mi oración es para que la sociedad en que vivimos hoy, el Señor en su misericordia les abra los ojos del entendimiento. Cuánta alabanza y acción de gracias se le da a un pedacito de estatua, a un muñeco. Ahora, si un pedacito de árbol ya apareció una pinturita ahí porque cortaron el palo y quedó el palo así, y apareció la tal virgencita, y hay que adorarlo. Ese es el mundo en que está viviendo, engañado en la idolatría y en la falsedad. ¿Qué es lo que dice este salmo? ¿Qué es lo que dice este salmo aquí? Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y hay que entender de que Dios solamente hay uno, y es en espíritu. Él no es ídolo, Él es Dios altísimo, y vale la pena alabarlo, porque Él es Dios de verdad, no es falso. Dice: pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Aleluya. Si hay algo que he aprendido, es a deleitarme en mi espíritu, en lo más profundo de mi corazón, cuando me allego ante la presencia de mi Dios con agradecimiento. Y saber que Hebreos 4 del 14 al 16 me dice que puedo entrar con toda confianza ante la presencia de mi Dios, ante el altar de gracia. Porque ya hubo alguien que en su cuerpo fue martirizado, y a través de ese sacrificio de ese cuerpo me abrió camino al Padre. Mi alabanza ahora es verdadera, porque hay un camino abierto y hay un altar, escúcheme, y un trono de gracia que te está esperando para que entres con toda confianza y entender que no te estás llegando a un ídolo, sino al verdadero Dios en espíritu. Dios dice: busca adoradores en espíritu y en verdad.
Porque es necesario que a Dios se le adore en espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Sí. Esto es muy precioso. Alabanza y magnificencia delante de Él. Y es que, le voy a decir una cosa. La cultura de nosotros en Occidente, Latinoamérica, quizás no entiende mucho el aspecto de la reverencia ante una persona en alta posición. Si es un alcalde, si es un presidente, lo que sea, aquí se le da machete. Se le critica, se le condena hasta con malas palabras y con todo. Eso se llama libertad democrática delante de Dios, que es rebelión. Pero si usted va a los países de Europa, países donde tienen esa cultura, donde hay un reinado, cuidado si usted, aún ante esa persona humana, hombre o mujer, cuidado si usted se acerca así nomás, aún hasta para tocarla, a ver qué le pasa. ¿Sabe por qué? Porque es un rey. Significa que es de la realeza. Y eso tiene un protocolo aún hasta para acercarse. Si en el aspecto humano es así, piense cómo es en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo usted y yo podemos entonces aprender a acercarnos, si no solamente a través del único método que Él nos ha enseñado y abrió a través de su Hijo? Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Él es poderoso, Él es digno. Y aunque tú no lo veas, vale la pena que lo alabes y lo adores. Y un día lo vamos a ver, cara a cara. No. Nadie en los tiempos de antes, en los tiempos de los reyes de Israel, ni aún en los tiempos modernos, nadie puede llegar a decir, hola, reina Isabel de Inglaterra, ¿cómo está usted? No, momento, cuidado, le pegan un trancazo si se entra así nomás. Tiene que pedir permiso. Ni la misma esposa, escuche bien, cuando quería audiencia con el rey, aunque era su esposo, no podía ir a decirle, ¿cómo está mi viejo? Mi esposa, ¿cómo está hoy? ¿Qué tal? ¿Qué onda? No. Tenía que enviar mensajeros para pedir permiso si podía presentarse delante de él. Y cuando él le concedía que aún su esposa llegara ante la presencia de él, ella no podía llegar con la cara así. No, ella tenía que ir con la cara machada. Y cuando él hablaba, entonces él le ordenaba que levantara la cabeza y extendía su cetro, entonces ella podía verlo y hablarle. ¿Sabe qué es eso? Reverencia, respeto, sujeción y obediencia a lo que es autoridad. Si eso es con los hombres, imagínese ante el que hizo los cielos y la tierra. Por ahora, no todo el mundo entiende, ni vive, ni experimenta esto, ni mucho menos en la cultura de nosotros. Pero en la cultura del reino de Dios nosotros sí hemos aprendido a eso y hay que practicarlo en la tierra. Es parte de la alabanza, es parte de la oración. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. ¿Me está entendiendo, mis amados? Por eso cuando usted venga aquí, si usted quiere doblarse, humillarse, lo que sea, hágalo, usted es libre. Significa que está aprendiendo a cómo allegarse ante su Dios y está practicándolo, porque cuando llegue ese día donde todo ser humano, toda lengua, raza o nación va a tener que rendirle culto, alabanza y adoración, la palabra de Dios dice que toda lengua, toda boca se abrirá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla tendrá que doblarse. Por ahora no toda rodilla se dobla ni toda lengua lo confiesa, pero su iglesia sí debe hacerlo. Pero llegará un día en que le guste o no le guste al cliente, tiene que doblar rodillas y abrir su boca y decirle, Señor Jesús, tú eres Señor, eres el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Ese título no se lo regalaron, Él los ganó y el Padre lo exaltó hasta los cielos. Falta bastante material aquí.
Vamos a continuar en otra ocasión. Póngase en pie. Gloria.